¿Y si te dijera que hay adolescentes odiando su cara y su cuerpo sin siquiera saber primero quiénes son? Hoy abordamos esta temática tan necesaria desde el podcast de Belleza Evolutiva. Tenemos a una invitada, hoy me acompaña Anabel Martínez, psicóloga, especialista, una sólida trayectoria en formación y acompañamiento psicoeducativo. Anabel colabora con entidades como la Cámara de Comercio de Málaga, el Colegio de Psicología de Andalucía o diferentes empresas privadas, entre otras de sus actividades. Es coordinadora de programas en el área de psicología del tráfico, formadora en sensibilización emocional con adolescentes y terapeuta en proyectos psicosociales. Además, lleva años impartiendo talleres en asociaciones como Nada es Imposible y Nunca Solas. Y Nunca Solas. Esa se me quedaba por ahí. Bienvenida, Anabel. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, Ana Belén. Y yo soy Ana Belén Hurtado, fundadora de Belleza Evolutiva, este necesario proyecto, este necesario lugar desde donde vamos a abordar todo tipo de temáticas sociales relacionadas con la belleza que nos implican a todos y a todas. Bienvenidos. Bueno, Anabel, estoy encantadísima de tenerte aquí hoy, la verdad. La primera cuestión que se me plantea sería ¿por qué crees que hoy, que yo creo realmente no es solo una problemática actual, una problemática que lleva existiendo siempre, pero yo personalmente considero que la problemática, el tema autoestima, el tema validación personal o cómo nos percibimos o cómo queremos que nos perciban, esa exigencia nos afecta tanto a todos, pero especialmente a las generaciones más jóvenes, a los adolescentes. ¿Por qué se ven tan forzados a querer agradar o a querer llegar a cumplir algo o a parecerse a? Bueno, lo primero, el placer es mío, Ana Belén, estar aquí contigo hoy y que me des la oportunidad de aportar mi granito de arena a este proyecto tan bonito, con un nombre tan fantástico como Belleza Evolutiva, porque justamente va de eso, ¿no? De que nuestra belleza y nuestro valor y nuestras características van evolucionando a lo largo de nuestro ciclo vital. Y este tema tan importante como es el tratamiento en edades precoces, que es la adolescencia. Yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, el empezar a trabajarlo desde las edades más incipientes, cuando estamos realmente creándonos, ¿no?, esa personalidad, esa identidad social. El por qué está tan arraigado este valor estético, este valor tan asociado a la apariencia, pues evidentemente es algo que hemos inoculado de manera social. Desde pequeñito, desde que nace un bebé, lo primero que le decimos es qué bello es, qué bonito. Esa es la primera característica que resaltamos de cualquier ser que llega a nuestra... Estética, ¿no? Exactamente. Esto no tiene evidentemente ninguna intencionalidad ni ningún tipo de mal fondo, pero sí que es verdad que van marcando un poco las pautas de cómo nosotros luego vamos a ir concibiendo cómo somos socialmente. Y donde la estética, la belleza, la apariencia se convierte en un valor, en algo que me da valía social. Y aquí es donde surge el tema de lo que llamamos en psicología la autoestima contingente, que es esa autoestima que está basada en la apariencia, ¿vale? Y ahí realmente el conflicto no es que la valoración sea mía propia, ahí, bueno, estaríamos hablando dentro de una normalización, ¿no? Que yo me dé un valor por mi autoevaluación, bueno, depende un poco de ese análisis, habría que entrar en profundidad. Más como autoconcepto. Exactamente, sería, ¿no? Más como valor propio, pero la gran conflictividad nace cuando ese valor se lo atribuimos a lo que piensan los demás. Y además, la mayoría de las veces... O se los damos directamente. Efectivamente. O lo interpretamos. Ni siquiera obtenemos una respuesta de otros, sino simplemente por cómo reaccionan o cómo entendemos que esa persona percibe la belleza o tal, ya interpretamos que ellos nos están percibiendo a nosotros. Entonces, nuestra autoestima pasa directamente a tener una evaluación externa, subjetiva además, y basada en interpretaciones. Y ahí es donde realmente viene el conflicto interno con nuestra imagen. ¿Y cómo podemos o cómo pueden estos jóvenes, cómo se puede formar o con qué herramientas se puede utilizar o de quién es la responsabilidad de que esos jóvenes tengan un autoconcepto atribuido o creado por sí mismos? O sea,
no que no tengan que depender de... Porque, evidentemente vivimos en sociedad, somos una especie que socializa y qué tal, y la validación o la aceptación dentro del grupo y tal es algo que es inherente, ¿no? Que viene con el ser humano. Uh-huh. Pero sí que favorecer ese autoconcepto que creo que de una forma muy civilina en las nuevas generaciones también está entrando, ¿no? Ese amor propio, el yo soy así, o yo quiero ser así, o no me critiques por tal, o no me juzgues por lo otro, porque me va a dar igual, porque yo soy así, ¿no? Lo veo cierto empoderamiento, generaciones que, o sea, yo recuerdo mi adolescencia, no sé tú en la tuya, pero recuerdo cosas que de lejos me hubiese a mí gustado tener ese mínimo empoderamiento, ¿no? O ese afán, pero ¿cómo podemos, padres o el entorno de esos adolescentes o el propio adolescente, cómo puede trabajar en ese autoconcepto sin tener, digamos, sin tener que acudir a terapia desde los 15 años, ¿no? O sea, por sí mismo, ¿cómo lo se puede conseguir? Has dado además detalles que son súper importantes, porque has hablado de eso, de la importancia de nosotros como adultos, ¿no? Referentes, y cómo trabajarlo nosotros. Es que yo lo que te diría que parte mucho de ahí, de nuestras propias maneras de invalidar muchas veces ese despunte. Además, tú lo has dicho, yo creo que a pesar de, y esto a lo mejor me parece un poco controvertido, pero yo creo que a pesar de todos los juicios que le emitimos a los jóvenes hoy en día, a pesar de eso, a pesar de muchas cosas que es verdad, que se podrían mejorar, que podríamos como sociedad, ¿no? Trabajar en ello, es verdad que se despunta un afán más crítico, pero sabes que lo que yo visualizo es que realmente somos las generaciones más adultas las que invalidamos ese afán crítico. Y honestamente creo que es un error, porque aun sabiendo que en algún momento a ese afán crítico es verdad que puede ser llevado a un terreno que, bueno, que no sea normalizado, que no sea adaptativo, tal, sí, pero el que realmente quieran tener ese momento de despunte, como tú dices, ese momento de no me conformo con lo que hay, no está nada más. Esa visión crítica, yo creo que es una de las... Me preguntas qué podemos hacer, pues eso, ampliar nuestra visión un poco más crítica y escucharnos más y comunicarnos más, y que los adultos realmente demos tiempo a nuestros jóvenes. Pero tiempo de estar con ellos, no tiempo de estar juzgándolos, no tiempo de estar evaluando, porque volvemos a lo mismo. Estamos diciendo que el problema es una evaluación constante de personas externas, y muchas veces el momento, por esa presión que tenemos, ese estrés diario y tal, al final el momento que compartimos con nuestros jóvenes es así también, sin darnos cuenta. Es también evaluativo, es también enjuiciador, y fomentamos un poco lo mismo. Claro, fomentamos lo que traemos. Exactamente. La escuela que nosotros, nuestra generación trae, porque, y metámonos todos en el saco, es verdad que creo que tenemos que hacer un poquito de apertura mental y auditiva con respecto a lo que tú estás diciendo, de escuchar más cómo ellos hablan, cómo se manifiestan, o qué quieren, o esa rebeldía, o cuando se enfadan o tal, porque tenemos que ampliar el foco. Tenemos que ampliar el foco porque esta generación para mí traen una fuerza y una cosa. Yo en el tema empresarial o en el tema networking, cuando me encuentro gente muy joven, tal, digo, ostras, tenemos que escuchar más, observar más y ver esta inercia que traen, esa garra que se tiene con 20 años. Pero como padres que no nos damos cuenta. Yo hay veces que me pasa, y mis hijos también no llegan, estoy en preadolescencia, pero hay veces que me doy cuenta yo en casa, en cualquier dinámica habitual, que digo, ostras, es que estoy intentando que se comporte o que haga o que tal, como yo lo hacía cuando yo tenía su edad. Y no, somos personas completamente diferentes, somos generaciones completamente diferentes, y yo como madre tengo que saber identificar, escuchar, observar y dejarlo a él actuar en base a su naturaleza o ser en base a su naturaleza. Exactamente, porque muchas veces le ponemos y no frenos. Condicionarlo. Exactamente. O meterlo dentro de un cubo y decir, de aquí, porque esto es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? O que quién lo... ¿Sabes lo que te digo? Lo correcto, entiéndese, no por comportamiento, pero sino por... No, es que ser así es lo correcto, ¿no? Claro. Lo que evidentemente como padres, como educadores, sí que tenemos que fomentar esa visión crítica, ¿no? Esa visión crítica, y fomentar también el que
el compartir nuestro aprendizaje, que muchas veces también tenemos con esto como, no sé, un sesgo, ¿no? Es decir, no le puedo contar a mis hijos, ¿no? Yo que trabajo en sectores donde al final pues son personas que han pasado por conflictividad del tipo de delitos, infracciones, etcétera, y el mayor pesar muchas veces es cómo esto nunca se lo compartiré a mi hijo. Y a mí esto me hace plantearme qué tipo de relación tenemos con nuestros hijos, porque digo, ¿por qué no le regalas tu experiencia a tu hijo? ¿Por qué no compartes con él o con ella es eso que tú ya has vivido y que a ti te está haciendo que aprendas y que te superes a ti mismo? ¿Qué freno tenemos con esto? Con parecer que somos que tenemos piel, que tenemos tripas, que somos personas, que somos emocionales. Y yo creo que ahí es donde lloramos. está, efectivamente, ahí es donde está realmente lo que nos separa de esa juventud de hoy en día. Y quiero, me ha parecido súper interesante la reflexión que has hecho, porque has hablado de tenemos que mirar, tenemos que escuchar, y es que justamente es eso. Yo muchas veces en los talleres yo lo que les digo, mira, aprender de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 2 ojos y tiene 2 oídos, y sin embargo solamente tiene una boca. A ver, ¿por qué? Vamos a pensar el por qué somos así. Somos así porque necesitamos ver mucho, oír mucho y luego con todo eso procesarlo y hablar. Y normalmente tendemos a lo contrario, el impacto directamente de voy a dar mi opinión, te voy a decir qué tienes que hacer y no te he escuchado ni te he observado qué es lo que te pasa a ti o cómo tú eres exactamente. Y ahí es donde está, yo creo, el aprendizaje social, donde tenemos que ir a reflexionar sobre esto y a validarnos también nosotros. No solo que se validen ellos, sino a validarnos también nosotros, como personas que estamos en pleno aprendizaje paralelo. también. ¿Y las redes sociales cómo crees que están favoreciendo, desfavoreciendo actualmente el que nuestros jóvenes puedan tener un autoconcepto sano? Mira, las redes sociales al final es como todo, es una herramienta que está ahí, que puede aportar pues evidentemente cosas muy positivas, pero que tenemos que saber manejarla. Yo creo que el tema está, la cuestión está en plantearnos que esto ha llegado y no nos han dado instrucciones de uso. Entonces no nos han dado esas instrucciones de uso y que para los que algunos hemos vivido otro tema, otras maneras de tener información, pues podemos comparar con otros medios de información y podemos valorar qué cojo de aquí, qué cojo de allí, pero nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pues no han tenido esto. Directamente han nacido con estas redes sociales como fuente principal, aportadores de información. Y de nutrición personal. Pero esto es importante que lo reconozcamos así, que no queramos ahora pensar que las cosas son de otra manera, son así. ¿Qué ocurre con el tema relacionado con cómo ellos se construyen su autoconcepto, tal? Pues claro, normalmente las personas creamos nuestra identidad en esas edades tempranas, en esa adolescencia, creamos nuestra propia identidad. ¿Y cómo creamos la identidad? Pues buscamos referentes evidentemente de éxito. Tú no buscas un referente, una persona a la que tú en su día a día la ves sufrir, la ves llegar cansada, la ves que no llega a fin de mes. Para eso ya tienes a tu madre, es lo que ellos pensarían. Efectivamente, es que para ver esa cara ya tengo a mi madre. Claro, además que es justamente la adolescencia que se caracteriza de uno de los motivos por los que por un proceso más vulnerable, es por eso, porque se empiezan a desvincular del apego más familiar y construyen su apego más en lo social, en los iguales, ¿no? Entonces, claro, si yo lo que me obtengo es que cuando tengo una información veo personas con las que sí se me asemejo, a las que admiro y a las que yo directamente le asocio todo lo que a mí me gusta, porque le asocio dinero, le asocio bienestar, le asocio felicidad, le asocio estatus. Yo evidentemente, éxito, exactamente, éxito, yo lógicamente se convierte en mi referente. Y ese referente, está ahí. ¿Dónde está el trabajo? En que tenemos que bajar un poco ese nivel de cuando nosotros éramos jóvenes y tú veías la modelo, tú sabías que detrás de la modelo había otro tipo de vida, ¿no? Y había luego una vida normalizada, que todos al final llegamos a nuestra casa, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra familia, tenemos tal. Pero nuestros hijos, esa información, como ellos mismos van depurando qué cogen y qué no, eso no lo tienen, solamente obtienen ese momento. El filtro, ¿no? Efectivamente. O sea, cómo filtran a esos estándares, no, o sea, estas personas que ellos idealizan. Exactamente, y a todo lo bonito, no cojo lo feo. Quizás si pudieran o supieran o fuéramos todos conscientes de que
pueden filtrar y decir, bueno, pues de esta persona me encanta cómo habla o cómo se muestra, pero después la parte... O sea, si tuvieran esa capacidad de poder filtrar, decir, de aquí absorbo lo mejor, de aquí absorbo lo mejor, y en base a todas estas piezas voy formando mi propio puzzle, ¿no? Y aterrizarlo a lo mundano, aterrizarlo a lo cotidiano, saber que esa persona... A tu vida. Cuando sale, igual que tú y que yo, que ahora estamos aquí en la cámara y que a lo mejor pues alguien que nos vea dirá, mira que dos señoras más estupendas, que luego llegamos a nuestra casa y nos ponemos los guantes para fregar y que tenemos nuestras discusiones con nuestra familia y que tenemos... Eso es lo que me refiero, es decir, el desmitificar ese estereotipo de la red social como algo que directamente te va a dar una felicidad, además, a un grado, yo te diría hasta patológico, ¿no? Pues esa felicidad extrema, esa ¿no? Famosa dopamina. Efectivamente, ¿no? Mantenida constantemente. Entonces, yo creo que... ¿Y eso cómo se trabaja? Pues se trata, como te digo, desde la comunicación, desde el trabajar con ellos. La mayoría de las familias, la mayoría de los padres, no sabemos qué ven nuestros hijos, qué información consumen nuestros hijos. Porque no la compartimos con ellos. Punto número 1, pero punto número 2 es que creo que realmente hasta a nosotros como padres, como adultos, como persona individual, nos cuesta hacer ese trabajo también, para nosotros mismos. Entonces, yo en redes y en mis comunicaciones siempre hablo mucho del autoconocimiento, de favorecer el autoconocimiento, de trabajar, por favor, conócete. Pero porque conocerte te da una cantidad de herramientas y te da una claridad mental y te da una fuerza y una seguridad a la hora de tú saber lo que vas a transmitir. Estés hablando en una entrevista en la radio, estés hablando en una entrevista de trabajo, estés hablando con tus hijos, intentando educar, ¿entiendes? O sea, tú sabes desde dónde estás hablando, sabes cómo lo tienes que explicar y cómo es el proceso a seguir. Entonces, si se pudiera partir de la base de que como padres o como educadores tenemos ese trabajo previo hecho, un poquito, tampoco es que haya que ser ningún sabio, ¿no? Pero identificado un poquito o saber por dónde, creo que es más fácil también predicar con el ejemplo a la hora de decirle a nuestros jóvenes por aquí o por allí, ¿no? Exacto. Mira, justamente lo que comenta, a ver, para nosotros poder, esto que está tan en boga hoy en día, desarrollarnos, potenciar nuestro talento, yo he trabajado mucho también relacionado con esto, con el desarrollo de personas y el crecimiento, ¿no? Profesional, personal. Estamos en esa cultura del logro, ¿no? De seguir logrando cosas, de seguir superándonos, creciendo infinitamente. Y nos olvidamos que para poder crecer, para poder partir de un punto, un punto de partida real, tengo que saber en qué punto estoy. Entonces, este es el punto en el que no nos paramos. Saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Esa frase la repito yo mucho. Efectivamente, es que... ¿qué pasa? Que a los jóvenes muchas veces le llegan el estímulo del logro, es decir, sé dónde quiero llegar, pero todavía no saben quién son. Claro. Todavía no saben quién son, todavía no saben cuáles son sus características, todavía no saben cuáles son su fortaleza y cuáles son esos puntos que tienen que trabajar y reforzar. No saben que si se ponen a competir con este mundo tan competitivo, ¿no? Y que además de eso sí se lo inculcamos mucho, ¿no? Que nosotros venimos de eso, ¿no? De la competencia constante y tal. Si se van a poner a competir, la mayor ventaja que pueden tener es conocer sus debilidades. Porque cuando tú te conoces tus debilidades, tú sabes dónde tienes que frenar y cómo desarrollar esa otra fortaleza. Porque dónde debes trabajar más para fortalecer lo que a día de hoy sigue siendo una carencia. ¿Vale? Ese halo de querer que yo voy a ser bueno en todo, voy a estar en un nivel máximo en todo, lo único que hace es imposibilitarnos el crecimiento. O sea, es como querer hacer una maratón y querer quedar el primero sin haber salido a correr en tu vida. Efectivamente. Más o menos, ¿no? Efectivamente. O querer, teniendo, imagínate, una merma física de cualquier tipo, querer competir con otra persona
que está en otra situación. No, señores, tú tienes que conocerte, tú tienes que saber hasta dónde llegas y a lo mejor tú en esa competición no vas a ganar, pero tú, con tus características propias, puedes ser valiosísimo y puedes ser súper contribuidor social o laboral en otras vertientes. Y ese poder de conocimiento, de autoconocimiento, te va, efectivamente, es lo que te va a caracterizar para poder llegar a eso que quieras, si es que quieres lograr algo en concreto. Pero partimos siempre de ese aprendizaje de que tenemos que crecer y no pararnos a pensar realmente en qué punto estoy. Es más, ni siquiera pararnos a pensar si realmente yo necesito crecer o no. Que esto es otra cuestión tener importante. El punto de conciencia siquiera de que tengo algo que trabajar o mejorar o algún punto donde todavía tengo que crecer más. Claro, y esto es muy relacionado con el tema de la belleza, que a mí el proyecto pues que tú tienes me parece brutal por eso, porque se trata de eso, de voy a conocerme y conociéndome voy a valorar si realmente necesito algo o no. Esto no es tanto de estética sí, estética no, cirugía sí, cirugía no. Es que no esta polaridad no funciona. No. Porque va a depender siempre de ese análisis profundo realmente de la necesidad de la persona. Y habrá circunstancias en las que sí que sea necesario. Claro, es el mensaje comunicativo que a mí me encantaría que quedara claro y que poco a poco vaya quedando claro. No se trata de estar a favor o en contra de la medicina estética o de los retoques estéticos. No se trata de favor o en contra. Se trata de usa esas herramientas que están ahí y desde luego están ahí para subsanar un montón de problemas y un montón de cosas, pero úsalas desde la conciencia de, como venimos hablando, el saber cuáles son mis puntos de mejora y si dentro de estar trabajando ya en esos puntos de mejora en los que yo, siendo consciente, quiero trabajar, si dentro de ese crecimiento necesito coger esa herramienta, vale, adelante, ahí está. Correcto. Pero sabiendo que es una herramienta que te va a ayudar a subsanar ese problema o esa carencia. Y conociendo realmente, perdóname Ana Belén que te interrumpa, pero conociendo realmente cuál es la carencia. ¿Y cuál es la necesidad? Es que muchas veces al autoconocimiento. Claro, es que muchas veces esto camufla. Yo cuando los padres no se plantean estas cuestiones de no, mi hijo me está reivindicando, o mi hija me está reivindicando tal cosa, ¿no? Tal, y yo digo, pero ¿habéis indagado realmente si eso es lo que realmente necesita? Es que la cuestión es que cuando una persona está en esa fase de la adolescencia, todavía tiene una inmadurez. Y esa inmadurez le lleva a poder tener mucha impulsividad a la hora de la toma de decisiones. Y aquí yo creo que a la hora de afrontar cualquier decisión de este tipo, ¿no? Una decisión, pues bueno, que al final pues va a tener unas consecuencias para mí, en mi ya evidentemente en mi físico, tú esa decisión la tienes que tomar de una manera muy analítica y muy pormenorizada para poder llegar a una decisión correcta. Se me está viniendo a la mente un caso nada lejano que me contaron, una adolescente de 15 años operándose el pecho, poniéndose pecho, con autorización y consentimiento obviamente de su padre y de su madre. Claro, yo cuando escuché esa situación, me la contaron, lo primero que me planteé es dos cosas, ¿no? Digo, esos padres no están mirando, tú no estás mirando a tu hija como que hay ahí detrás si es que todavía no le ha dado tiempo a su cuerpo a terminar de formarse y tú como padre, madre, adulto, educador, responsable, tutor legal, tú ya estás dejando que esa impulsividad, por lo que oiga ella o vea en redes o X, que esa impulsividad la lleve a un quirófano a ponerse pecho con 15 años cuando todavía su cuerpo ni siquiera ha terminado de hacerse. O sea, que no sabemos que si cuando tenga 20 se le unirá lo propio natural con lo que ya... No lo sé, a mí me parecen cosas tan disonantes, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que hay casos de todo, no sabemos, ¿no? No sabemos exactamente en este caso qué podría pasar, pero lo que me parece súper interesante es que esto me hace visibilizar lo que yo me encuentro frecuentemente cuando hablo con padres. Esa era una de las preguntas que yo tenía para ti. ¿Qué te encuentras tú
tú que estás siempre todos los días rodeada de jóvenes, ¿qué escuchas? Claro, yo sobre todo lo que te quería compartir ahora es lo que me encuentro con los padres, con esos padres que me preguntan, y la primera cuestión, y además esta vez, el 90% de las familias que me preguntan y me dicen, oye, ¿qué tal con mi hijo, mi hija, tal, o como... y desde la frustración, ¿no?, de no haber tenido una experiencia, ¿no?, que les satisfaga, ¿no?, como educadores y tal, la primera cuestión que te hacen evidenciar es: yo se lo he dado todo. Esa es la frase lapidadora, lapidadora para mí. Frase. Sí, yo se lo he dado todo, Sí. porque nuestras generaciones, venimos de una cultura en la que el que nos dieran ya era un valor. Volvemos a los valores, ¿no?, a lo que valoramos socialmente. Pero hoy en día los chavales no tienen necesidades, los jóvenes no tienen necesidades concretas de nada. Entonces, que porque le demos, y esto lo que me comentabas de la chica esta de 15 años y tal, porque le demos lo que en este momento nos manifiesta, no estamos haciendo lo mejor para ellos. No lo sé. Lo que hay que indagar realmente cuando nuestros hijos o hijas nos planteen alguna cuestión de este tipo, estética o material, de una necesidad para ellos lo van a plantear, evidentemente, en el formato de necesidad, porque para ellos, desde su impulsividad, desde su nivel de exigencia, ¿no?, en cuanto a lo que decimos, a la apariencia, a lo que quieren conseguir para asociarlo al éxito. O a parecerse a, porque de esa manera... Claro, me va mejor cuando te aquí, plantean algo de eso, que para ellos está muy razonado, y esto probablemente tenga mucho sentido, en sus cabezas tiene esto una argumentación muy sólida, lo que tenemos es que desgranar realmente qué hay detrás de eso. ¿Por qué esa necesidad de validación? Exactamente, ¿para qué realmente te lo haces? ¿Para qué es la pregunta? ¿Para ti o para...? ¿Para qué quieres conseguir esto? Y si es para establecer un estatus, o si es para parecerme a, como tú has comentado, o si es para algo que está realmente camuflando unas necesidades de otro tipo, de trabajarse a sí mismo, desarrollar su propia identidad de manera positiva y amable consigo mismo, entonces vamos a trabajar primero esto. Vamos a partir de la base. Y si luego esa persona necesita una operación estética o necesita comprarse no sé qué o tal, ya no es una herramienta que puedes coger y ahí está. De hecho, es una herramienta súper válida hoy en día. Sí. Y hay situaciones en las que evidentemente son fabulosas, porque contribuyen al bienestar. Sí. Y eso es magnífico. Pero tiene que ser desde ese análisis profundo de la situación y que no esté, que no sea una capa que le hemos puesto a otro tipo de problemas, a un problema de socialización, a un problema de eso, de autoestima. Un problema inclusive intrafamiliar. Efectivamente. No gestionable o no gestionado todavía. No saber realmente. ¿Y cómo se sabe todo esto? Pues todo esto se sabe escuchando mucho trabajándolo. Y observando mucho. Y como bien decías tú antes, como llegamos nosotros también con nuestras propias lastres detrás, nuestras propias dificultades en nuestro día a día, llegamos a casa con poca energía para afrontar esto. Es que yo siempre repito mucho una frase, cada quien tiene una historia. Y tú puedes ser Anabel, psicóloga, madre, tal, pero Anabel tiene una historia y cuando llega a casa, esa historia, tu hijo tiene su propia historia, tu otro tal, o sea, yo me reconozco mucho ahí, ¿no? Y lo pienso muchas veces ante diferentes situaciones y tal, digo, claro, es que yo desde mi punto, desde mi historia, desde mis cuestiones actuales de tal y cual, es que no llego a más. Es que me encantaría sentarme a hablar contigo y tal, es que me quedo dormida, no llego a más, el cerebro se me apaga, no puedo más. Entonces, claro, la parte de autogestión emocional y autogestión de todo en general, ¿no?, de la carga laboral, de tal, o sea, yo estoy aprendiendo a que es tan importante aprender a gestionar la vida,
en general, la gestión emocional, la gestión laboral, la gestión contigo misma, de tu tiempo, de tú como persona, como ser, como mujer, es ir poniendo estructurándolo todo, ¿no? Y decir, bueno, este ratito es para esto, a este ratito es de mis niños, este ratito estoy laboral y no quiero saber nada más del mundo. Y yo eso lo estoy aprendiendo, ¿no? Porque me he dado cuenta que la no gestión o el querer tirar de todo como un carro lleno y tú tirando como una jabata con todo, te cansa, pero te cansa para cuidarte tú, te cansa para cuidar a otros, te cansa para trabajar a un nivel eficiente y como a ti te gustaría trabajar. Entonces creo que vuelve un poco a lo mismo, ¿no? A ese autoconocimiento, y de autoconocimiento te da la claridad para ir autogestionando e ir... Exacto, pero yo además añadiría que a esto yo le sumaría una cosa que hacemos muy poco, y también es un poco por ese aprendizaje, esas creencias sociales que tenemos las generaciones de adultos que tenemos ahora hijos en la fase esta de adolescencia, y es que tendemos a querer también tener esto que le estamos criticando, juzgando a ellos, nosotros también lo tenemos de otra manera. Ese querer ser ese prototipo Superwoman. Exactamente, de Superwoman, de Superman, de superpadres, de superhijos, de super todo, y querer no reconocer nunca pues ese fallo, ¿no? Orgánico, ¿no? De ya no llego a esto. Y yo, mi consejo a las personas que bueno, yo, como ya te digo, yo trabajo en talleres con gente joven y tal, y cuando un padre se me acerca y tal, yo siempre digo lo mismo, yo te invito a que seas transparente y honesto con tu hijo. Transparente y honesto. Que si tienes una dificultad, si no has sabido gestionarlo, que lo hagas. Que se lo digas, y que si hoy llegas con la energía al suelo, lo primero que debes hacer es compartir eso con esa persona para que no te exija nada que tú no le puedas dar. Y para que en vez de tú devolverle cuando alguien te exige algo y tú no tienes energía, al final la emoción, porque las emociones son naturales y no salen espontáneas, pues va a ser de rabia, de ira, de enfado, porque no puedo, o de un porque grito, no, o de una voz. Efectivamente. Y en vez de darle eso, darle la honestidad. Es mucho mejor contribución. Y si hay que llorar, llorar. Efectivamente. Y si a me he mí equivocado... me costó aprender a llorar delante de la familia en general, ¿eh? Y si me he equivocado... o pedir ayuda. También decirlo. Sí. Que cuando nuestro hijo nos diga algo, que veamos que sí, que es así, que no hemos confundido, que hemos interpretado mal, sí, o que hemos gestionado pues de forma podemos ser adultos, muy hábil, pero aquí me he equivocado. Vamos a aprender ambos, porque así la enseñanza es que yo aprendo y tú aprendes, aprendemos los dos y volvemos los referentes. Nosotros no vamos a ser sus referentes ahora en la adolescencia número 1, pero seguimos siendo referentes en otras facetas. La faceta de seguridad, que es la que nosotros le aportamos de nuestro día a día, nuestra vida, somos los que le damos el confort. Y entonces seguimos teniendo influencia. Claro que sí, vamos a influirles bien, vamos a influirles desde lo natural y aprovecho un poco la palabra para volver un poco. Vamos a aprovechar todo lo natural que tenemos para que con eso podamos trabajar otra vez en conectarnos, en unirnos. Lo que hay hoy en día es una fricción constante, nos estamos constantemente chocando porque no queremos mezclarnos esas burbujas individualistas que estamos creando de yo y mi propio desarrollo, yo y mi propio tal, tu hijo hace lo mismo, se mete en su cuarto, consume su propia información, todos individualmente, y necesitamos conexión. Después hay que conectarlo, claro, o sea, hay que hacerlo individual, pero después hay que compartirlo. Correcto, tenemos que conectarnos porque eso nos da otro tipo de herramientas. Y eso nos da otro tipo de visiones, de perspectiva. Y es ahí, desde esa perspectiva, de donde realmente construimos un ser más global y una comunidad 360, mucho más, ¿no? Efectivamente, mucho más global. Y las personas que saben hacer esto, las personas que contribuyen a que su propio día a día esté alimentado por todo aquello que realmente, al final, con lo que comparte, espacio, tiempo, son las personas que más productividad y más eficacia le sacan a su vida. Es disfrutar de lo que tengo. Y esto yo es algo que creo que es vital. Es que hoy en día esa cultura del logro
que yo creo que está bien, está bien tener desarrollo, sí, tener metas, tener retos, tener un foco, tal, pero esa curva de error, el problema es que se está llevando la capacidad de disfrute para adelante. Y esto es lo que el disfrute a costa de conseguirlo como sea, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacernos los ver. ¿Y qué? Me estabas hablando de lo que tus padres te comentan y te preguntan. ¿Qué escuchas tú directamente de los jóvenes hoy día? O sea, ¿qué tipo de logros tienen ellos que tú escuches y digas, ¿es manejable o no es nada manejable? No sé, ¿qué verbalizan ellos? No, todo, a mí me fascina hablar con los jóvenes. A mí me fascina porque... Te nutren, ¿eh? Pues totalmente. Yo me estoy dando cuenta. A mí me parece brutal. Hablar con personas que están emergiendo, que están construyendo, que están en plena efervescencia, ¿no? De todo su ser. Es fantástico y a mí me aporta muchísimo. Yo ya te digo, yo vislumbro un halo crítico que creo que deberíamos de aprovechar. Yo creo que cuando hablamos de la generación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el Colegio de Psicólogos hacemos unos talleres de que llamamos, ¿no? Que generación conciliación, le llamamos nosotros, un poco en reivindicación de este mal término que a mí me parece fatídico de la generación cristal, ¿no? que se utiliza por la fragilidad que se le presupone a estos jóvenes de hoy en día. Y yo creo que esa fragilidad realmente está más envuelta a eso, a una reivindicación social. Sí, ellos cuestionan. Sí, cuestionan bastante. Esa frase de, no, es que esto siempre ha sido así. ¿Pero y por qué? Efectivamente. ¿Y por qué tiene que seguir siendo así? Y a mí lo cuestionan, se lo plantean. Sí. Nosotros no nos lo planteamos. Y a mí hacer preguntas me parece tan enriquecedor, hacernos preguntas. Si nos preguntáramos más, todos, cosas en nuestro día a día, si nos miráramos al espejo o en nuestro trabajo o cada tarea que hacemos preguntándonos, adentraríamos mucho más y averiguaríamos mucho más cosas de las que pensamos. Entonces, a mí esta me parece brutal y es una herramienta que deberíamos aprovechar. Pasa que es verdad que como socialmente hemos construido como unos miedos a ir más allá de esos márgenes de donde estamos hoy en día en estado de bienestar. Y tendemos a meternos en la corriente que llevamos a todas las personas que se van incorporando, que son estas nuevas personas que van pasando, ¿no? De su infancia a la madurez. Yo creo que deberíamos trabajar ahí, de trabajar en abrir un poquito esos cauces del río, en ir mirando si realmente esas cuestiones nos pueden llevar socialmente a algo más. Y yo creo que aprenderíamos y nos aportaría mucho a todos. Aprenderíamos nosotros de ellos, que ellos ya han aprendido mucho de nosotros. Sí, pero nosotros también tenemos que aprender. Yo siempre he creído y pensado que oír más arriba o aprender desde más arriba de la gente que va por delante, que tiene más años que tú y tiene más experiencia que tú, es súper nutritivo. Pero en este momento de mi vida, de mi desarrollo personal y demás, también me he dado cuenta de que sí, pero que al otro lado, de la gente que viene empujando detrás, también se nutre mucho. Muchísimo, sí. Muchísimo. De verdad que el compartir, el ser generoso, tiene mucho más de beneficios para nosotros. Siempre lo asociamos a ser amable y generoso. Parece que como es casi que un defecto, ¿no? Porque dice, va dando, ¿no? Va dando y va dando y va dando. Y dice, pero es que a mí, si yo dejo que mi piel respire y que eso que yo estoy dando, esa generosidad, esa amabilidad, se adentre dentro de mí, me estoy recibiendo mucho más. Es que yo actualmente, hace unos años lo veía completamente diferente, esto de ser buena persona, porque una se cansa de ser buena persona cuando ves que los demás no lo son contigo. Pero me he dado cuenta de que el ser buena persona es ser amable, ser simpático, ser honesto y ir con tu sencillez y con tu vulnerabilidad también por la vida, ¿no? Tú estás regalando a esas personas. Si alguien de eso, o sea, imagínate que yo te hago a ti un regalo y tú no lo quieres coger. Yo no tengo un problema porque tú no lo quieras coger. Yo con muy buena fe y con mucho cariño he ido a comprarlo, lo he envuelto y tal, y te lo estoy dando. Que tú no lo quieras coger es tuyo. Eso ya entra dentro de tu espacio, no del mío, pero tú vas dando. Entonces ser esa amabilidad y esa buena fe de ser así es una forma de ser que te da mucha paz. Te da mucha paz. Claro, amar es un verbo, es una acción.
que tú tienes que hacer. No podemos amar desde lo que voy a recibir. Yo y volviendo un poco al tema de imagen y tal, yo cuando la cuestión es que necesito ser mejor o tener tales características porque es que yo lo necesito y tal, para que me quieran más, para que me valoren más, para que tal. O para sentirme más querida o más validada, claro, o más deseada. O correcto, más... yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tú querrías más a tu madre o querrías más a tu mejor amiga o amigo o a tu pareja o a tu hermano o hermana porque sea más delgado, más guapo, más simétrico, más perfecto, más voluminoso, más... Y la respuesta siempre es que no. No. Yo a mi ser querido, yo lo quiero tal como es. No me importa cómo luzca. Sin embargo, fijaros qué mal nos amamos. No. Claro, qué mal nos amamos. Que a lo que sí soy capaz de darle a otro, no me lo doy a mí mismo. Entonces, esta es la pregunta. Es decir, ¿yo me voy a querer a mí por lo que yo muestre exteriormente o me voy a querer a mí por lo que realmente yo soy? Y después de eso, por supuesto que cada uno elija la imagen que quiera tener, que cada uno estéticamente busca también su progresión, su evolución para sentirse... bueno, a gusto y bueno... es que es muy importante también, claro, mirarte y validarte tú, la primera o el primero, ¿no? O sea, pero desde... el autoconocimiento. Desde dentro hacia afuera. Eso es. Anabel, ¿y cuáles crees que son las consecuencias psicológicas que de no trabajar en esto que venimos hablando, ¿no? En ese identificar donde ese adolescente necesita crecer o mejorar o quiere mejorar? ¿Cuáles son las posibles consecuencias psicológicas que puedan derivar en trastornos o en algo similar? Sí, bueno, pues Ana Belén, a ver, yo te diría que la principal consecuencia para mí de todo esto que estamos hablando es, como te he comentado antes, es la pérdida de la capacidad de disfrute. Fíjate, así en grandes rasgos. Es decir, a partir de ahí, yo creo que ese es el primer estadio, ¿no? Evidentemente todavía no ha aparecido ninguna patología, ¿no? Pero empezamos a perder esa capacidad de disfrute. Al perder esa capacidad de disfrute, no experimentamos el placer por vivir con nuestro cuerpo. Y desde ahí es de donde eso, pues, un germen que va cultivando determinadas patologías. ¿Cuáles son las más frecuentes cuando estamos hablando de este autoconcepto basado en la autoevaluación, además de terceros, etcétera? Pues frecuentemente pues esto se asocia después patológicamente a dismorfia. Evidentemente, son alteraciones de nuestra percepción de nuestro propio cuerpo, alteraciones en la alimentación, lógicamente, que efectivamente, y luego, evidentemente, estados de trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Estas son las principales consecuencias que se derivan, pero, insisto, el camino es este, es decir, el primer atisbo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuando empezamos a perder esa capacidad de disfrute. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para prevenir y que no aparezcan estas consecuencias más. Entonces podemos considerarnos una herramienta belleza evolutiva, ¿no? Con esta puesta en escena de estas temáticas y ponerlas en boga, podemos considerarnos una herramienta útil para los adolescentes. Por supuesto. A mí es que me parece un proyecto fantástico, porque la narrativa que se utiliza desde el proyecto de belleza evolutiva es la del autoconocimiento, la toma de conciencia de quién soy, de cómo soy, y a partir de ahí, que es con esa narrativa, ya después te construyas si realmente puedas tener una necesidad o no. Pero partimos de esa base. Partimos de ese conocimiento de que podemos validarnos como somos, y a partir de ese punto de inicio ya construyo o bien un camino de autocuidado que tenemos que mantener siempre a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a ver, no olvidemos nunca que el autocuidado es necesario.
Esto es vital. Pues al hilo, te haría una propuesta, ¿no? Es si tuvieras delante a un niño o una niña de 14, 15 años que está en ese punto en el que no se quiere que se vea el espejo o incluso ya ni se quiere mirar al espejo porque no se acepta como es o porque no se acepta porque no se conoce, tú como psicóloga experta, ¿tú qué le dirías? A ver, yo le diría a ese joven o esa joven que se mira al espejo y que no le gusta su reflejo, le diría que se mantenga un rato más en el espejo y que dé un paso atrás en el espejo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si yo ahora mismo cojo una lupa, un espejo de estos de aumento, ¿verdad? Y me lo pongo muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, lo único que voy a ver es una parte minúscula de mí. Una parte muy concreta, que ahí es donde estoy centrando mi atención. Tengo que alejar ese espejo, tengo que ponerlo más distancia, con más perspectiva, que esto es algo que podemos utilizar para cualquier otra cosa, no solo para la belleza, para la estética. Estaba pensando en aplica para todo. Efectivamente, cojo esa perspectiva, ese espacio que necesito para verme global. Yo siempre me gusta las metáforas, las comparativas. Cuando vemos un edificio majestuoso, un edificio fantástico, precioso y tal, y lo vemos de lejos, ¿verdad? No nos acercamos al detalle. Pues ese edificio está hecho de ladrillo, que un ladrillo de por sí probablemente todos digamos que es un elemento bastante feo, bastante sobrio, bastante insulso. Pero es la base de ese edificio. Pero es que cuando vemos un robusto árbol, una planta o un fruto que está dando muchísima producción, lo que hay detrás son unos nutrientes. Y los nutrientes de esa planta, ¿sabéis qué son? Es el estiércol. Son los residuos. Vamos a plantearnos de qué nos nutrimos. Nos tenemos que nutrir de todo nosotros. No focalicemos. Yo lo que le diría a esas personas, no focalices en una parte de ti. Mírate en el amplio espectro y luego, desde ese global, trabaja en lo que necesites trabajar. Genial. Bueno, pues me toca despedirte muy a mi pesar, Anabel. Te agradezco un montón todo lo que has aportado a esta mesa, a esta temática, todo lo que podemos aportarle a los jóvenes, por favor, que nos oigan y a los adultos que sean corresponsables con ellos. Y que sepan que desde Belleza Evolutiva vamos a seguir hablando de esta temática. Anabel, la vamos a ver, la vamos a seguir viendo por aquí. Muchas gracias por venir, por enriquecer este espacio y nos vemos en los siguientes episodios. Ha sido un placer, Anabel. Gracias. Lo llamamos belleza evolutiva, una forma de volver a ti, a tu verdad, a tu cara, aunque no salga perfecta en la foto.